Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Director del Instituto Pasteur, Institut Pasteur, ¿no? Tendría que decir, ¿no? ¿Cuál es tu principal preocupación hoy? Quizás la más grande, la que nos preocupa más, es la llegada de la variante P1 brasilera. Que como decía el doctor Eric Ding, es un epidemiólogo muy famoso de Estados Unidos que está analizando toda la pandemia a nivel mundial. Decía, bueno, esto es un jugador que viene a cambiar las reglas de juego y que nos tiene que preocupar mucho. ¿Por qué es tan preocupante la variante P1? Porque es más contagiosa, porque acelera el ritmo de la enfermedad, porque en Brasil apareció en Manaus, nos enseñó algo que no habíamos aprendido a lo largo de los primeros 9 meses de la enfermedad, y era que los pacientes se podían reinfectar. Es decir, es una variante que reinfecta a pacientes que ya tuvieron COVID con otra variante, porque se comió Brasil en muy pocos meses, pasó de ser una cepa poco encontrada en estados como Río de Janeiro, a en pocos meses ser la cepa predominante. En Río Grande del Sur, estado del que somos vecinos, del 22 de febrero al 15 de marzo pasó de ser indetectable a ser el 70% de las variantes detectadas, porque ya está en otros países de América Latina. Bueno, en Rivera un 80% creo es de P1, ¿no? 80% de las muestras analizadas son P1, pero no solo eso, sino que esta semana un cuadro de hockey sobre hielo en Canadá se contagió gran parte del equipo, todos deportistas, muchachos jóvenes de 20 y poco de años, todos pasándola mal y todos con la variante P1. O sea, si yo tengo las dos dosis de vacuna, de las que fuera, esta cepa me puede infectar en cualquier momento. Las 3 vacunas grandes que se están utilizando, y en particular las 2 que estamos usando en Uruguay, ahora vamos a empezar a usar la de AstraZeneca, pero hasta ahora la de Pfizer, BioNTech y la Sinovac han mostrado ser menos eficientes, pero muy eficientes también para esta vacuna. ¿Tá? También para esa cepa. Sí, para esta cepa, para esta variante. ¿Pero qué quiere decir eso? Menos eficiente pero eficiente. O sea, Menos eficiente con respecto a la variante normal contra las que se diseñaron las vacunas. Baja un poco el porcentaje, por ejemplo, para las variantes normales del coronavirus, las que circulaba el año pasado, evitaban prácticamente que el 100% de los casos graves y la mortalidad. Bueno, ahora descienden unos puntos, 5%, 10% de mortalidad. Es decir, o sea, con la P1 podés llegar a morirte aún estando vacunado, pero las chances son bastante bajas. Son bastante bajas. Pero, son vacunas muy eficientes, pero bueno, la cosa empieza a cambiar. Y sobre todo tenemos que muchas cosas empezar a aprender de vuelta. ¿Y la primera dosis protege contra estas cepas? De Pfizer, BioNTech sí, de Sinovac no. ¿No protege nada? Yo tengo la primera dosis de Sinovac. En principio, por la metodología utilizada, por el tipo de vacuna que es, lo que se recomienda es que con Sinovac un paciente quede inmunizado a los 14 días de la segunda dosis. Pero si yo me di la primera dosis, yo en realidad quiero que me digas que sí, ¿entendés? Sí, como tanto. Pero ¿no? no me lo vas a Pero digo, yo tengo la misma dosis que vos. bueno, ¿no tenemos menos riesgo de terminar en un CTI? Quizás sí, pero científicamente no lo podemos afirmar. O sea, ¿hay gente que ha terminado muriendo o en un CTI? No, no lo sé. No lo sé. Pero no tampoco se puede afirmar de forma pero contundente. por la tecnología con que se hace la vacuna, son vacunas que típicamente en medicina han sido las más usadas en la historia de la medicina, típicamente requieren 2 dosis y esperar 14 días hasta después de la segunda dosis para considerar que un paciente está completamente inmunizado. Con la de Pfizer-BioNTech y sobre todo con la de Johnson & Johnson, que son vacunas diferentes, se ha aprendido... La de Johnson es una dosis, ¿no? La de Johnson es una dosis, y eso es bien raro, y la de Pfizer se ha aprendido en el uso, en lo que es el fase 4 de la vacuna, es el usarlo cotidianamente, que ya con la primera dosis se adquiere un grado de inmunidad muy alto. Perdón, te quiero mostrar una nota del Observador que salió en estas horas, pero recoge un informe sobre la P1 que dice que nuevas evidencias señalan que esta variante causa mayor letalidad en grupos jóvenes y de mediana edad. Es así. ¿Qué quiere decir esto? A ver, mayor letalidad... Básicamente nosotros decíamos, menos al principio que nos equivocamos y nos equivocamos muy feo con la variante común del coronavirus, donde cuarentenamos a los niños porque aparecieron trabajos científicos que decían que los niños transmitían la enfermedad y entonces guardamos a todos los niños y los pediatras nos preguntaban, che, qué raro, ¿por qué un niño asintomático
de un cuadro respiratorio transmite una enfermedad viral. Nunca lo vimos. Bueno, pero habían reportes que lo decían. Después de que aprendimos que eso no era cierto, que los niños se contagiaban menos y sobre todo contagiaban menos, lo que sí aprendimos con el coronavirus, que era un virus respiratorio que afectaba fundamentalmente a personas mayores de 65 años o pacientes con comorbilidades. Sí. Con la variante P1 lo que se ha visto en Brasil es que no solo va más rápido y por ende tiende a saturar los sistemas de salud más antes y solo por ese hecho ya puede aumentar mortalidad, sino que se vio que de manera independiente en pacientes mayores de 20 años, menores de 60 años, aumenta la mortalidad. Pero acá se sabe, por ejemplo, el caso de Andrés Abt, un hombre joven, 40 y pico No de años. sabemos qué cepa fue. Acá no se sabe qué cepa es la que actúa. En la de ¿No se Andrés estudia Abt, eso? Sí, lo estamos estudiando. Nosotros no damos datos donde se pierda la confidencialidad médica. Ajá. En el caso de Andrés Abt, hasta lo que yo estoy enterado, no se estudió con qué cepa se infectó. No lo sabemos. Pero ha habido casos de personas relativamente jóvenes que fallecieron en Uruguay por la cepa P1. Todavía no tenemos, es decir, nosotros lo que estamos haciendo entre el Instituto Pasteur, el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República es hacer la vigilancia genómica en tiempo real. ¿Qué significa? Nos vienen muestras de todo el país y nosotros utilizamos distintas metodologías, algunas innovadoras puestas a punto en Uruguay, para poder saber qué cepas son. Ahora hay un trabajo posterior que hacen los epidemiólogos, que es asociar resultados del laboratorio con datos clínicos de los pacientes. Eso todavía no está cerrado. Otra vez escuchaba al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que se contagió y decía, yo no tengo ni idea cómo me pude haber contagiado. Y yo escucho mucha gente decir eso. Guardé distancia, me quedé en mi burbuja, usé tapaboca, me lavé las manos y me contagié. ¿Qué pasa? Hoy es lo más frecuente. ¿Pero cómo? Por lo siguiente, todas las medidas no farmacológicas disminuyen el contagio, no lo evitan. Entonces, si yo voy a una fiesta o estoy en una reunión y estamos de tapabocas, pero estamos en un ambiente mal ventilado, o estamos en un ómnibus mucho tiempo, muy aglomerados, por más que tengas tapabocas, no vas a evitar el 100% del contagio. Le estoy hablando de gente que no estuvo, que se quedó en su burbuja. Sí. Y que se cuidó, se quedó en su Pero burbuja. las burbujas son muy difíciles de definir, porque, por ejemplo, tú estás en tu burbuja, pero todo el personal que te rodea en tu pequeña burbuja, ¿cómo llega a tu casa? ¿Cómo llega a tu contacto? Claro. ¿Se entiende? Sí. El transporte colectivo, por ejemplo. El año pasado, noviembre del año pasado, nosotros tuvimos la reunión de directores del Instituto Pasteur. El Instituto Pasteur, una de las de París, la sede madre, una de las características que tiene es que tiene Instituto Pasteur distribuidos a lo largo y ancho del mundo. Estaba el Instituto Pasteur de Laos, de Vietnam, de Hong Kong, de muchos países asiáticos que conviven con epidemias todos los años. Una de las primeras medidas que tomaron fue evitar el transporte colectivo. Pero perdón, pero entonces cuando nos dicen quédate en tu burbuja, ¿no nos están asegurando nada? Lo que pasa que No, hoy acotás el riesgo. acotás Sí, el riesgo, pero pero no lo eliminás. hoy quedate en tu burbuja es muy difícil. Entonces, quédate en casa. Bueno, a ver, acá es donde entramos a pasar del terreno médico-científico al terreno político-país. No, pero Sí, vos sí, cómo sí, lo sí. recomendás. Yo te digo, nosotros en el Instituto Pasteur de Montevideo, nosotros el 16 de marzo del año pasado, después de una reunión muy intensa con un grupo muy amplio de investigadores, tomamos la decisión de que sentíamos que el instituto tenía que quedarse abierto porque teníamos cosas para aportarle a la pandemia. Mantuvimos el instituto abierto todo el año. El primer mes restringido únicamente a las actividades esenciales relacionadas con la enfermedad y después lo fuimos abriendo gradualmente. Por suerte, a un año y casi un mes, no tuvimos ningún contagio intrainstituto. Ahora, 2 días antes que hablara el presidente, la última vez que habló el presidente, nosotros volvimos a restringir al 10% la presencialidad en el Instituto Pasteur, solo para actividades absolutamente esenciales relacionadas con la enfermedad y relacionadas con la vida del instituto. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que estamos estimulando enormemente a que la gente se quede en su casa, haga teletrabajo, se quede lo más posible en su burbuja y trate de bajar la movilidad a cero. ¿Por qué? Porque la evidencia mundial muestra que ningún país logró salir del momento que estamos nosotros de la situación epidemiológica sin tomar medidas muy drásticas. Ayer escuchaba al presidente de Alemania, no a la primera ministra Angela Merkel, al presidente de Alemania decir: la democracia se trata de un gran pacto, de un gran acuerdo entre los ciudadanos. Tú haces lo que tenés que hacer, tú ciudadano, tú individuo haces lo que tenés que hacer, yo Estado hago lo que tengo que hacer.
Alemania está yendo, en una situación epidemiológica mucho más controlada que la nuestra, está yendo de vuelta a un confinamiento muy grande. Está el lockdown. ¿Ellos están más controlados que nosotros? Mucho más. Me quedó una pregunta sobre las vacunas. Sí. Esta AstraZeneca que llega y que el gobierno va a decidir ahora en consulta con los científicos a quién se la da. Hay gente que tiene preocupaciones porque han Sí. salido noticias en el mundo de que la trombosis, y hay gente que dice, si me toca a mí la AstraZeneca no me gustaría. Lamentablemente es una vacuna que ha recibido mala prensa, tuvo la desgracia que le pasa a todos los medicamentos, le pasa a todas las vacunas. Hoy, y el profesor Julio Medina, ustedes mostraron una placa, un tuit de él también hizo una placa muy buena sobre la vacuna AstraZeneca. AstraZeneca en Inglaterra tiene un solo caso de la trombocitopenia inducida por la vacuna cada 1.000.000 de dosis administradas. En Alemania hay un caso cada 52.000 dosis administradas. Yo creo que es una vacuna muy segura, que se está comportando muy bien, y lo peor que nos puede pasar hoy es agarrarnos la enfermedad. Si a mí me preguntaran, yo no tengo ninguna duda que me doy la vacuna. Ahora, con relación a lo que decías recién, yo te escuchaba, a ver, a buen entendedor, pocas palabras. Voy a decir, mirá, lo hizo Alemania, acá lo que hay que hacer con los casos que estamos teniendo es confinamiento. O sea, desde el punto de vista médico-científico. Desde el punto de vista médico-científico, sin duda que lo que uno debería recomendar es cerrar mucho más, bajar mucho más la movilidad. Incluso lo que decía el expresidente Mujica, se ha hecho en muchas partes del mundo. Toque y no ha de sido, queda nocturno. Sí, no le llaman toque de queda nocturno, le llaman de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. A las 6 de la tarde se cierran todas las actividades que invitan al divertimento. En algunos países le llaman un firewall, una cortina de fuego, etcétera, pero para tratar de que la gente respete más las burbujas. Y no ha sido suficiente. Alemania, con la cultura que tiene, hizo eso un mes antes de Navidad y no le fue suficiente para parar el crecimiento de los casos. Sí. Antes de Navidad tuvo que poner una cuarentena. Pero el gobierno ahí dice, yo tengo que mirar todas las perillas, ¿no? Exacto. Entonces, sí, porque la verdad que sí. Sí. Si a nosotros nos ponen un milico en la puerta de casa de cada uno, no puede salir de acá, y bueno, sí, el virus se va a contagiar mucho menos en la medida que no haya movilidad, ¿no? Ahora, también es cierto que muchos se van a morir de hambre, ¿no? O no van a tener para comer, y entonces... Por eso me parece muy interesante la frase que usó ayer el presidente de Alemania, A ver. de que tú haces lo que tenés que hacer como individuo, yo Estado hago lo que tengo que hacer como Estado. Lo que es cierto es que no está funcionando el que cada uno se haga responsable por lo que él decía. Hoy el 40% de los uruguayos no saben dónde se contagia. Sí. ¿Está? ¿Eso qué significa? Que los que se están contagiando no son los irresponsables que no usan tapaboca, etcétera. Es gente que se está cuidando, igual se está contagiando. ¿Dónde se está contagiando? No lo sabemos. Al no saber eso, ¿qué significa? En que esa movilidad, ¿no? en De ir al trabajo. O en- sea, no en está en la ese burbuja, estado, no se está quedando en la burbuja. sí, o se está quedando en la burbuja, sí. pero va al supermercado y, Claro. y en la interacción que tiene que hacer para ir al supermercado, lo que sea, porque el estar en la burbuja permanente, convengamos que es muy difícil. Pero perdón, porque el gobierno a lo que apunta, y uno se lo escuchó decir al presidente, pero también distintos voceros, es bueno, acá la prioridad es que siga habiendo camas de CTI. Estamos en el 70%, es preocupante, pero no llegamos al 100 y estamos lejos del 100. En esa carrera hay una vacunación que lleva 700.000 uruguayos ya vacunados. 20% primera dosis. Sí, claro, vos me decís, ¿cuándo vamos a tener una No, inmunización completa? No, el gran problema no es ese. Yo creo que Uruguay está haciendo las cosas muy bien en la vacunación, pero ahora le apareció un enemigo que en el escenario no estaba, que es la cepa P1. Antes de ir a eso, Carrera. quiero ver unas gráficas que Medina justamente puso en su tweet en base a la experiencia de Chile, ¿no? Entonces, fíjense, son dos El gráficas... error que cometió Chile. Bueno, ahí estamos viendo números de pacientes COVID en el CTI. La primera gráfica naranja, fíjense cómo se dispara, de una forma similar a como se está disparando acá, ¿no? Exacto. Y en la de al lado dice paciente COVID-19 en CTI por grupos de edad. Y la línea anaranjada, ¿no?, de la gráfica de al lado, y me voy a acercar para que empieza a quede más bajar. claro. Ujú. Poneme la otra gráfica, porque esta es la del número de pacientes en general, ¿no? Pero la otra gráfica es la que muestra por rangos de edad, ¿no? Exacto. Y justamente la naranja es la que muestra los que más han sido vacunados, ¿no?, en Chile, ¿no? Y ahí se ve como claramente el efecto de la vacunación está bajando la cantidad de internados en el CTI. O sea, surte efecto la vacunación, notoriamente, ¿no?, Sí. en las poblaciones que son inmunizadas. Bueno, apostar a eso, ¿no es posible? Sí, claro. ¿No dan los tiempos? Claramente que sí. Pero Esa es la pregunta que queda planteada.
a qué velocidad se va a mover la cepa P1, qué velocidad le va a imponer la cepa P1 a la evolución de la epidemia en Uruguay y qué velocidad va a retrasar, es decir, cuánto va a poder retrasar la velocidad la vacunación. Todos estamos deseando que la vacunación siga al enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno, que está al doble de lo planificado. ¿Se acuerdan que íbamos a vacunar 30.000 pacientes por día? Estamos vacunando el doble. Eso es fantástico. Sí. De hecho, Arrancamos lento y después la gráfica que ustedes mostraron hace un poquito, que pone Uruguay número 2 en cuanto por cada 100.000 habitantes, es fantástico, pero lamentablemente llegó la cepa P1. ¿Qué otra cosa es preocupante? En Argentina está la cepa británica. En Brasil apareció una nueva cepa de preocupación. Eso es lo que a nosotros nos puede complicar el partido. Todos sabíamos que Brasil, esa frontera seca con Brasil, iba a ser el tendón de Aquiles de Uruguay, porque Uruguay venía haciendo las cosas muy bien. Pero era muy difícil con Rivera, era muy difícil con el Chuy, era muy difícil con el caos que armó el mal manejo de la crisis en Brasil, teniendo todo para manejarlo bien, que a nosotros nos lo terminaba ¿Y golpeando. qué pasa con esa cepa británica si entra? Y bueno, de vuelta, es una cepa de preocupación. Otra carrera más. Es otra carrera más. Pero la P1, ¿qué tan presente está en Uruguay hoy? Nosotros todavía no cerramos el informe epidemiológico que va a ir en los próximos días al Ministerio de Salud Pública. Sí vemos que semana a semana, al igual que pasó en Brasil, viene trepando en porcentajes de a cifras de dos decimales. Es decir, viene trepando muy rápido. Entonces pensamos que en un mes y poco puede llegar a ser la cepa predominante. Wow. En todos los departamentos. pasa? Y eso es preocupante, a ver, como repetíamos hoy, ¿no? Eso es muy preocupante por dos motivos. Sí. Acelera la velocidad de evolución Se de la transmite pandemia. mucho más. A ver, ¿qué tanto más se contagia la P1 que el coronavirus normal? Por lo menos 2 veces más. O sea, Si aplicámoslo acá. Sí. si vos antes contagiabas, por ejemplo, en tu situación epidemiológica, en la mía, en la de él y en la de él, si salíamos de una reunión y nos habíamos infectado uno de nosotros 4, tú a uno, bueno, con esta cepa vamos a hacer 2 de esta reunión. Es brutal. Es el doble. Ajá. Pero O sea, no en vez de solo, contagarte a vos, contagio a vos y a él. por ejemplo. Sí. ¿Tá? Entonces eso obviamente se hace muchos Ahí más va. casos. Pero no solo eso, sino que por primera vez vemos que pacientes jóvenes de mayores de 20 años, por suerte los niños, la P1 no los afecta. Dan positivo, pero son asintomáticos mayormente. Pero lo transmiten. Pueden transmitirlo, pero mucho menos. Ajá. El gradiente se mantiene. ¿Hay que preocuparse entonces en vacunar a los menores de 18 años? Por lo menos lo que sabemos es que mayores de 20 años sería importante vacunarlos por la cepa P1 porque aumenta eventos graves. Hace que los pacientes de 20 años que antes no requerían prácticamente atención médica, hoy la puedan requerir. Y eso también es preocupante para el CTI, porque la población target que antes podía ir al CTI era una determinada población. Hoy empiezan a bajar los números, y de hecho ustedes lo están viendo todos los días en ese número de pacientes que muere. Sí, hay gente joven. Hay gente joven. Y las comorbilidades famosas entonces ya no necesariamente tienen que darse para que termines un STI si te agarra la P1. No. O sea, la P1 es mala porque es más contagiosa, pero más cualitativamente es más más jodida, fuerte. es más letal. Sí, Ahora, una pregunta. igual que la británica. ¿Qué pasa ¿Y de la con los- británica, perdón, dijiste que británica hay en Uruguay? No, nosotros Se detectó en detectamos... Argentina. Nosotros detectamos un caso de la británica en fines de diciembre, principio de enero, pero el paciente fue muy bien manejado desde el punto de vista epidemiológico, no generó ningún contagio y quedó confinado. No hemos vuelto a detectar la británica ni la sudafricana. En Argentina sí, y de hecho acaba de fallecer una de las pacientes que se había contagiado con la cepa P1 de Brasil y hay algunos pacientes con la cepa británica. Y cuando se tiene la inmunización con las 2 dosis, decís que sí, cualquiera de las que tenemos acá, Pfizer, Sinovac o AstraZeneca, Disminuyen los casos graves y la mortalidad. o sea, digamos que son eficaces para combatir la cepa. Más allá de que imagino que los laboratorios están permanentemente Por investigando y van a supuesto. sacar otras vacunas. El año que viene van a haber Eso- vacunas para las variantes. Eso te iba a preguntar, si vamos a estar teniéndonos que vacunar el año que viene, a principios, ahí, vamos a estar en otra vuelta A ver. de tanda. Y la segunda pregunta es, se están desarrollando fármacos, Pfizer está anunciando que está desarrollando un fármaco y en Israel anuncian un spray nasal que están probándolo. ¿Qué perspectiva hay con eso? Y bueno, las perspectivas son muy buenas porque la medicina lo que ha mostrado con las vacunas es que ha acelerado mucho la velocidad con la que es capaz de generar soluciones para enfermedades sin sacrificar seguridad y eficacia, que son dos cosas que a los médicos nos preocupan muchísimo. Con respecto a las variantes, seguramente este es un virus
que va a imponerle a los países ricos que si no dejan vacunar a los países pobres, esto se transforma en una enfermedad endémica. Es decir, que vamos a convivir con esta enfermedad durante muchos, muchos años. Entonces, o los países ricos dejan vacunar a los países pobres, no porque sean solidarios, sino por un bien para ellos, por conveniencia, esto va a seguir mucho tiempo. Lo segundo es que, como decía Nacho, probablemente a partir del año que viene se refinen las vacunas y se apunten hacia las variantes de más preocupación o de más preocupación clínico-epidemiológica. Tengo una pregunta de un televidente y estoy seguro que abarca a muchos porque es algo que reiteradas veces nos ha llegado. Podemos ponerlo ahí en pantalla, pero dice, pregunto, ¿qué pasa con los jóvenes que tenemos patologías de riesgo y no estamos contemplados en la vacunación? Yo, por ejemplo, tengo asma y broncoespasmos, pero soy menor de 40 años. Bueno, en otros países sí se ha priorizado grupos de riesgo para vacunarlos, ¿no? El asma en sí no es una comorbilidad de las que se prioriza. Pero ponele cualquier enfermedad. Pero en sí Uruguay abrió. Él se pudo haber anotado para vacunarse, seguramente está agendado y no tenemos vacuna todavía, pero se los va a vacunar. Eso es lo importante. Sí. Pero en cuanto a vacunar prioritariamente a los que tengan comorbilidades. Lo que pasa es que hay otras comorbilidades mucho más importantes que tampoco se habían priorizado. Pero no hablemos de esas. ¿Qué pasa con esas comorbilidades? Y bueno, por ejemplo, por suerte el otro día el profesor de nefrología, el profesor Oscar Novoa, dio la buena noticia que los pacientes que están en diálisis esperando un trasplante, etcétera, los van a vacunar a todos. Es una población muy chica, de 2.000 y pocos pacientes, 3.000 pacientes. Pero eso era un grupo olvidado que ahora se lo está atendiendo. Yo creo que el Ministerio está haciendo un trabajo excepcional con el tema de vacunación. Claro, al ritmo que venimos, hace un mes que empezamos a vacunar. Entonces algunas cosas van quedando sueltas y hay que ir ajustando. Sí, aparte es en función de la disponibilidad de dosis a medida que van llegando. Tenés que ir manejando la disponibilidad de dosis. Por ejemplo, ahora llegó AstraZeneca y todavía el ministro no tomó la decisión a quién se la va a aplicar porque está esperando la reunión de mañana de la comisión ad hoc que lo asesora directamente a él, donde hay un conjunto de expertos de distintas formaciones que lo asesoran al ministro y bueno, y en función de eso después el ministro toma la decisión. Fue una buena decisión no darle la segunda dosis a los mayores de 80 para dárselas a los de 70? Sobre todo basado en la evidencia, porque cuando salen los números que se generaron una vez utilizada la primera dosis de Pfizer, que mostraba resultados espectaculares en cuanto a la inmunidad que generaba, sin duda que sí, porque si yo con la primera dosis ya tengo un 80% de protección, es muchísimo. Pocas vacunas son tan eficaces. Entonces, tener a la población de 70 a 79 años, que tiene una expectativa de vida por lo menos de 10 años más por delante, seguirla teniendo guardada cuando todos los demás estamos teniendo la suerte de vacunarnos, era como muy fuerte, ¿no? Decirles, che, hasta junio ustedes no los vamos a poder vacunar. Entonces yo creo que fue muy acertado. Bueno, en definitiva, si usted tuviera la palanca, ¿qué medidas tomaría a partir de mañana para parar? No la tiene. Yo no puedo porque soy médico. Desde el punto de vista médico. Soy un mal médico porque nunca hice mucha clínica y un mal científico porque estudié medicina. Entonces, no, pero ¿qué está haciendo acá? Bueno, de verdad. Tengo la suerte de dirigir un instituto que está muy bien formado, con mucha gente y que ha dado muchas soluciones al país. Es un tipo que sabe. ¿Qué haría? Entonces yo, desde el punto de vista médico-científico, sin lugar a dudas, recorrería los ejemplos de los casos de los países donde pasado el índice europeo que pone en rojo, sea por test de positividad mayor al 4%, sea por una incidencia acumulada de los últimos días mayor a 50 o a 150, Uruguay está en 800. Por eso. Por ejemplo, Alemania, cuando llegaron a 150, hicieron un confinamiento obligatorio. Confinamiento. Tengo otra pregunta de un televidente y que tiene que ver con los hijos, ¿no? con los más chicos. Dice, buenas noches, en mi barrio los niños menores de 12 años juegan todo el tiempo en la calle a la pelota, a la mancha, en bicicleta. Yo no dejo salir a mi hijo por lo que sufre todo el tiempo. ¿Estoy haciendo bien? Yo creo que no, porque los menores de 12 años, hasta ahora, y se sigue confirmando con las variantes, son pacientes que se enferman poco, contagian poco y excepcionalmente requieren de consulta médica. Entonces yo lo dejaría salir a la calle. El hijo está festejando en este momento porque lo van a dejar salir. Mamá, tenés que dejarlo, lo dice el director del Instituto Pasteur. Capaz que el miedo es el que traiga el virus para adentro y adentro hay una abuela. Pero contagian poco los niños. Normalmente lo que hemos visto es que generalmente los niños se contagian. Es como yo pensaba hoy antes de venir al programa. El Instituto Pasteur ha demostrado ser un lugar seguro para la gente. ¿Por qué? Porque estamos 10 horas en el instituto y no hemos tenido un solo contagio dentro del instituto. Vamos para ahí, ¿no? Entonces vamos para ahí. Bueno, en las escuelas pasa un poco lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que hemos visto? Y no hay que confundir contagios con brotes. Los niños generalmente se contagian en la casa
y después por error en el triage al ingreso al colegio van a la escuela y eventualmente hay algún contagio de algún niño que está muy cercano a él. Pero las maestras sí contagian en la escuela, pero las escuelas son muy seguras. Los niños en las casas tienen mucha más chance de contagiarse que en la escuela. Si salgo a la Rambla a caminar, puedo andar sin tapaboca. Yo, por ejemplo, salgo a correr, salgo de tapabocas. ¿Por qué? ¿Cómo es el ¿Por qué? riesgo? Por dos motivos. Primero, porque creo que es una señal importante. Por algo, hace años que los occidentales nos reíamos de los Sí, orientales. los japoneses. Los japoneses hace años, que uno los veía andar en metro, etcétera, y decía, va, Sí, qué, sí. qué exagerados. Mm. Y ellos hace años que tienen, porque ellos Incorporados. tienen, desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista de la aglomeración de gente, tienen dadas todas las condiciones para tener epidemias. Pero más allá del mensaje, doctor. Sí. Bueno, porque primero, el hacer deporte con un tapaboca de estos, que tiene una permeación de aire bastante importante, tiene una gran ventaja desde el punto de vista respiratorio, y es que mantiene una cierta temperatura y una cierta humedad que favorece el buen funcionamiento de las vías respiratorias y de las funciones, una de las funciones que nos cuidan, que son unos pelitos que hay en todo el sistema respiratorio, se llaman cilias, y eso está bien estudiado. Está promocionando el uso de tapaboca, pero sin tapaboca. No tapaboca, máscara facial. Porque Máscara hay que facial, hay que pero tapar la bueno, nariz. pero desde el punto de vista del Pero- contagio, ¿te podés contagiar con el que viene caminando corriendo al lado? Te podés contagiar, sin duda, pero es excepcional, ¿no? Porque ¿cuánto es el contagio? Es mínimo, es muy poco tiempo y el virus rápidamente, el viento, sobre todo en un país como Uruguay, que hay mucho viento, ustedes vieron lo que es ir por la Rambla, hay mucho viento. Yo creo que esos son los lugares donde es muy, muy difícil que te contagies. Cortito, me hace una repregunta sobre los niños. Si el niño contagia poco, ¿por qué no pueden ir a la escuela? Bueno, es que yo creo que ese fue uno de los errores que cometimos, no nosotros, a nivel mundial. Pero ahora Y también está se estudiado. cortó. Sí, lo que pasa es que ahí está asociado el no ir a la escuela con la movilidad. Claro. Yo creo que habría que haberle puesto como Estado, y ahí vuelvo a lo del presidente alemán, como Estado habría que haberle puesto un pienso mayor a ver cómo podíamos hacer para llevar los niños a la escuela sin evitar tener... Evitando la movilidad, decís vos. ¿Y No qué, solo- y qué lo no- llevas? No, bueno, por eso. Entonces ahí hay dos problemas. Somos muchos Está- padres que llegamos a la puerta de la escuela. Sí, Seguro. está, pero eso se puede solucionar. En muchos países de Europa lo hicieron, ¿Cómo poniendo calles peatonales, rodeando todas las escuelas, poniendo horarios diferenciales para el ingreso de los niños a las escuelas. Es decir, hay gente que le ha dedicado mucho tiempo, yo no soy especialista para nada del tema, pero sí lo que se sabe, y hay pediatras uruguayos que han publicado trabajos científicos en ese sentido, es que lo que pasó con las escuelas el año pasado fue una catástrofe mundial que a Uruguay no solo le va a costar, porque Uruguay, recuerden que el 80% de los niños van a las escuelas públicas, la no presencialidad en la escuela pública el año pasado fue dramática, a Uruguay eso le va a costar muchísimo desde el punto de vista de la salud de los niños y también desde el punto de vista económico, Sí, porque obvio. está calculado eso. Sí, claro. Bueno, la última. Ahora estamos pasando de los PCR a los test antígenos, ¿no? Es una necesidad, porque ya vimos el cuello de botella que se generó, estamos actualizando casos del día de ayer, se suma 1000 y pico. O sea, no tenemos, por un lado, una idea clara de cuántos positivos hay, y los antígenos, la ventaja que tienen es que son inmediatos, ¿no? No hay que llevar a un laboratorio la muestra a analizar, ¿no? Esa es la ventaja ¿Y para los sintomáticos. cuál es la desventaja? La desventaja que para los asintomáticos y los contactos son menos sensibles. Bastante menos sensibles Claro, que el PCR. claro. Pero Entonces- bueno, en este contexto en el que estamos No, viviendo... está bien, pero corremos el riesgo de a muchas personas que todavía no están con síntomas decirle que no tienen nada y que realidad tienen. sí pasen a estar no guardados y contagien. Porque a vos, si te haces el antígeno, ¿no? Y te da negativo, ¿no tenés que hacerte igual el PCR después? Antes sí, ahora cambió. Ahora con ese alcance. Con ese alcance. Y puede ocurrir entonces que seas asintomático. Y si sos asintomático, ¿qué tanto podés contagiar? Contagia menos que un sintomático, pero contagia. Claro, sí. Sobre todo que Y estás sobre pensando que no lo todo- tenés, entonces no tenés Es una mayores ruleta. recaudos. Es Es una una ruleta. rueda. El ómnibus, por ejemplo, tú mencionabas el ómnibus, con tapaboca, en un viaje que en Montevideo son largos porque los ómnibus son lentos, Yo es creo una que trampa. sí, es una trampa. Yo creo que el ómnibus tendría que tener mucha ventilación, un aforo muy reducido, ahí habría que hacer una gran inversión de ofrecerle a la gente soluciones. Nosotros, por ejemplo, en el instituto, a los que van en transporte colectivo, estamos tratando de buscarle otras soluciones, porque ese es hoy yo creo que es uno de los grandes motores de la pandemia.
Yo me de había la asustado epidemia, acá, la verdad. de la epidemia. Me había asustado, me voy más asustado de lo que llegué. No. La idea es no transmitir, es decir, nosotros tenemos una gran ventaja y es que la vacuna está funcionando muy bien y rápidamente Uruguay va a estar todo vacunado. ¿Cuándo? ¿Qué es rápidamente? Y bueno, pongamos 5 meses, a finales de agosto. La pregunta es de acá a 5 meses, ¿no? Colapsan las camas de CTI. Bueno, todo depende de las medidas que tome el Estado y del comportamiento de los ciudadanos. Ahora, Tiene que ir de la mano. Las medidas que están ahora no alcanzan. Yo creo que no. Desde el punto de Y vista además, médico y científico, y además no. consideramos que es erróneo recluir a los niños. Yo creo que es erróneo la no presencialidad de las Recluir a escuelas. los niños. Hay un informe de la BBC que lo podemos poner en pantalla, digo porque tiene que ver con lo tuyo. Lo leí hoy y me llamó la atención porque es un tirón de orejas para América Latina. Variantes del coronavirus. ¿Por qué la escasa vigilancia del virus en América Latina puede convertirse en un problema global? Exacto. Y hay un párrafo de una científica en Vilabona que sostiene que hasta el momento, ahí lo estamos viendo, América Latina se ha centrado en vigilar si hay presencia de una variante de otra región, pero que debería hacerse un mayor esfuerzo por saber si una variante del propio continente tiene el mismo efecto. Nosotros estamos haciendo eso, por suerte. Gracias a donaciones privadas, el Instituto Pasteur, la Universidad de la República, pudo crear un centro de innovación en vigilancia epidemiológica, pudimos comprar un equipo que nos permite hacer 400 secuenciados por día, hasta 400 secuenciados por día. Nosotros el 30% de las muestras a las que le hacemos vigilancia genómica en tiempo real son al azar, es decir, no pasan por estudiar por una PCR, un método que desarrollaron la doctora Moreno y el doctor Moratorio, las variantes conocidas, sino que pasa por investigar si no están surgiendo variantes nuevas. De hecho, hace pocos días en Brasil se reportó la aparición de una variante nueva. Claro, una cosa es, yo voy a ver si acá está la P1 y otra cosa es voy a ver qué me aparece acá. Y te pongas a la P1, la B1, lo que sea. Porque cuando vos tenés situaciones como pasó en Manaos, de que desde el punto de vista epidemiológico tenés un descontrol y dejás que el virus haga un experimento en tiempo real, favoreces que el virus no solo genere mutaciones, sino que aparezcan mutaciones más eficaces. Nosotros hoy en Uruguay, de alguna manera, tenemos una situación un poco fuera de control. Entonces tenemos que estar atentos a que no aparezcan variantes propias en nuestro propio país, que pueden ser variantes de ocuparse o variantes de preocupación, como son las que estamos hablando. Pero nos quedamos tranquilos que eso se está haciendo Sí. en el Instituto Pasteur. Es una buena Instituto Pasteur, Universidad de la República y Ministerio de Salud Pública. Bien. Carlos Batiani, te agradezco muchísimo por esta información preocupante, pero necesaria, como toda la información. Y para relajarte un poco, tengo este regalo de Beauty Planet, que es un day spa para que disfrutes cuando quieras. Post pandemia. Tú lo puedes usar post pandemia también. Y Helpline te regala un voucher por 6 meses de servicio para uso tuyo, de familiar o de un amigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por el Muchas gracias trabajo. por la respuesta. Sí, y el trabajo que estás haciendo, nunca laburaste tanto en tu vida, ¿no? Yo la verdad que en lo personal no tanto, pero los muchachos del instituto fuera de series. Están tensionados. Es la verdad que increíble. Bueno, gracias.